Y luego de eso recién vamos a ver las razones trigonométricas. ¿Está? A ver, leyendo un poco aquí, ¿qué cosa es un ángulo en posición normal? ¿De acuerdo? A ver, aquí notamos lo siguiente. Dice, un ángulo en posición normal es aquel ángulo trigonométrico. Dirás, profe, pero ¿qué cosa es un ángulo trigonométrico? ¿Qué es un ángulo trigonométrico? Un ángulo trigonométrico es aquel ángulo que tiene un sentido, que puede ser horario o puede ser antihorario. Ese es un ángulo trigonométrico. Fíjense. Por ejemplo, estoy usando el lápiz, el lapicito. Vamos a ver, acá está. Por ejemplo, un ángulo trigonométrico va a ser de ese tipo. ¿Ya? Pasó. Se configuró el lápiz. Ya, en un momento lo configuro. Ya. Entonces, solo voy a poner unos ejemplos con lápiz. Mira, acá es aquel ángulo que tiene un sentido. Puede ser en sentido antihorario o puede ser en sentido horario. Por ejemplo, este ángulo de acá es un ángulo que está en sentido antihorario. ¿Sí? Ponle que es un alfa. Ese es un ángulo trigonométrico. Tiene un sentido antihorario en este caso. Y si pongo este otro ejemplo, este ángulo es un beta, por ejemplo. ¿Ya? Beta tiene sentido horario. Entonces, a este tipo de ángulos que tienen un sentido, ajá, muy bien, es horario, se le llama ángulo trigonométrico, chicos. ¿Ya? Ese es un ángulo trigonométrico. Listo. El ángulo trigonométrico, como puedes ver, tiene un punto llamado vértice, ¿sí no? Acá está el vértice. Vértice. Y también tiene un lado inicial, de donde, ¿no? Donde inicia todo, pues, ¿no? Su lado. ¿Ya? Y obviamente acá hay un lado final. Si hay lado inicial, debe haber lado final. Y acá también, ¿no? Acá está el ángulo beta, vértice, desde donde inicia. Si acá está la flechita, inicia de atrás. Acá está el lado final. El lado inicial, perdón. El lado inicial. Y acá está el lado final, el F. Ya está. Entonces, eso es un ángulo trigonométrico, ¿ya? Entonces, leyendo nuevamente dice, ¿qué es un ángulo en posición normal? Es aquel ángulo trigonométrico cuyo vértice V está en el origen de coordenadas. O sea, ese vértice que tú ves, ¿de acuerdo? Este vértice V tiene que estar en el origen de coordenadas. ¿Estamos? ¿Y qué más? Origen de coordenadas cartesianas y su lado inicial, LI, coincide con el semieje positivo de las abscisas. El lado inicial debe coincidir con el semieje positivo de las abscisas. El lado final, LF, nos indica el cuadrante al cual pertenece. El origen de coordenadas es el punto de intersección entre el eje X y el eje Y. ¿Ya? Ese es el origen de coordenadas. O sea, si acá está el ángulo alfa, para que sea este ángulo alfa llamado en posición normal, ¿sí? El vértice tiene que estar en el origen de coordenadas. Donde se corta el eje X y el eje Y, ahí tiene que estar el vértice. ¿Ya? Ahí tiene ese vértice. Y el lado inicial tiene que coincidir con el semieje positivo de las abscisas. O sea, la parte positiva del eje X. Por ejemplo, lo que tú ves ahí, ¿no? Acá está el ángulo alfa. Mira. ¿Sí? ¿Notas eso? Acá está el ángulo alfa, mira. El ángulo alfa. Su vértice está en el origen de coordenadas. Su lado inicial, de donde se origina el ángulo, está en el semieje positivo de las abscisas. ¿Sí? Y el lado final te va a indicar su cuadrante.
El lado final en este caso está en el primer cuadrante, ¿sí no? Entonces, si el lado final para un ángulo que está en posición normal se encuentra en el primer cuadrante, entonces te permite decir que ese ángulo es del primer cuadrante. Otro ejemplo, mira. Muy bien, de nada, Sebastián. Ya, a ver, por ahí también Carlos estaba preguntando, ¿posición normal es lo mismo que posición canónica? Así es, Carlos. Posición normal es lo mismo que posición canónica. Y también tiene otro nombre. También se le llama posición estándar. ¿Ya? Es lo mismo, es un sinónimo. Equivale a lo mismo, mejor dicho. Posición normal, posición estándar o posición canónica. Ahora, miren el ángulo beta. Debe cumplir las condiciones. Para que este ángulo beta sea llamado, o sea, podamos decir que está en posición normal, ¿sí? Podemos decir eso, que está en posición normal. Su vértice tiene que estar en el origen de coordenadas y su lado inicial tiene que coincidir con el semieje positivo de las abscisas. Entonces, en ese caso, el lado final te va a indicar el cuadrante del ángulo. Ahí notamos claramente que para beta, su lado final está en el segundo cuadrante, entonces podemos decir que beta pertenece al segundo cuadrante, ¿ya? Ojo, solo podemos asegurar eso cuando el ángulo está en posición normal, no lo olvides. El lado final te indica su cuadrante. Otro ejemplo. Muy bien, de nada, Carlos. Más bien, otro ejemplo. ¿En qué cuadrante está teta? A ver, chicos, en ese tercer ángulo que tú ves ahí en la pantalla, ¿cuál sería el cuadrante para teta? Tercera, ¿verdad? Así es. Por su lado final, más que nada, ¿sí? Su lado final, si el lado final está en el tercer cuadrante, entonces el ángulo pertenece al tercer cuadrante. Muy bien. Bien, chicos, ya, entonces ahí. Otro ejemplo, a ver, otro ejemplo. Bueno, ahí está, mira, para teta, aquí está el vértice. O sea, su lado inicial es donde parte. Su lado final es donde termina. Y acá está el vértice en el origen de coordenadas. Lado inicial en el semieje de abscisas positivas. Y el lado final te indica el cuadrante. Teta pertenece al tercer cuadrante. Ya, este otro ejemplo, a ver. ¿Cuál sería el cuadrante para phi? ¿Sería segundo cuadrante o sería cuarto cuadrante? Cuarto cuadrante, ¿verdad? Así es.
Muy bien, chicos. Es cuarto cuadrante. ¿Ok? Ya está. Cuarto cuadrante, chicos. A ver. Ahí está. Entonces, acá está el ángulo phi. Mira, su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Su vértice está en el origen de coordenadas. Entonces, está en posición normal. Este ángulo trigonométrico phi está en posición normal. Y su lado final entonces te indicará su cuadrante. Si el lado final está en el cuarto cuadrante, entonces el phi, ese ángulo phi está en el cuarto cuadrante. Listo, excelente, chicos. Muy bien, vamos a pasar ahora a las definiciones. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ver, hay un gato ahí. Un gato estaba dormido, creo. Pensé que está. Ya, chicos, las razones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas para un ángulo que está en posición normal son diferentes a las razones trigonométricas para un ángulo agudo. ¿De acuerdo? Ya. Ahora dirás, profe, ¿en qué son diferentes? Pues bastante. Para un ángulo agudo, ¿sí? Para un ángulo agudo, acuérdense que habían razones trigonométricas, o hay razones trigonométricas, donde, por ejemplo, el seno de un ángulo agudo es cateto opuesto sobre hipotenusa, ¿sí no? Ese es el seno de un ángulo agudo. El coseno de un ángulo agudo es cateto adyacente sobre hipotenusa. Ajá. Entonces, acá no se va a hablar de cateto opuesto, ni de cateto adyacente, ni de hipotenusa. Así es, acá no se habla de eso. Acá se hablan de otros términos. ¿No? Muy bien, chicos. Acá se habla de otros términos. Miren, para este ángulo alfa, que está en posición normal, si tú quieres hallar sus razones trigonométricas, debes conocer un punto de su lado final. ¿Sí? Acá está el punto P, x punto coma y, ¿sí? Un punto de su lado final. Ahora, la distancia que existe desde un punto hacia el origen de coordenadas se le llama radio vector del punto. En este caso, el radio vector es el R minúscula que ves. ¿Vamos? El R minúscula. Luego, se define de esta manera, ¿no? Y ahora sí. Vamos a ver, hay que moverlo por ahí. Listo. Ya se define de esta manera. Disculpen, ahí se borró porque moví un poquito el. Ahí está. Ahí está el punto P, mira. El punto P pertenece al lado final del ángulo alfa que está en posición normal. Entonces, tienes que conocer las coordenadas así, del punto P, que está en el lado final. Y también tienes que conocer su radio, R. Ese radio se calcula como la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Es como un Pitágoras al final. Punto y coma, ese radio tiene que ser positivo. Sí, es una distancia. Dime, Sebastián. Allá, ahorita, si te piden cosecante, claro, ahorita tienes que ver, ahí te explico eso, ahí te respondo. Ujú, ahí te respondo eso, ya, mira. Ya. Buena pregunta.
Definiciones. Se definen, chicos, las 6 razones trigonométricas para un ángulo que esté en posición normal. El seno de alfa, donde alfa está en posición normal, el seno se define como y entre r. Seno es ordenada, el y es la ordenada, así le llama, y es ordenada del punto P, ordenada sobre r. R es llamado radio vector. Entonces, ese es seno alfa, y entre r. El coseno de alfa se define como abscisa del punto, ¿sí? Abscisa del punto P entre el radio vector. Eso es coseno de alfa. Abscisa entre el radio vector. La tangente de alfa se define y, o sea, ordenada, ¿sí? Esa es la tangente ordenada del punto P sobre abscisa del punto P, sobre la X. Esa es tangente alfa, y entre X. Tienen que aprenderse estas 3 primeras, ¿de acuerdo? No se olviden, ¿por qué las 3 primeras? Pues porque las 3 últimas siempre serán al revés de las 3 primeras, ¿no? Siempre. Por ejemplo, acá, la cotangente. La cotangente es al revés de la tangente. Entonces, si la tangente es y entre x, la cotangente es al revés, es x sobre y. Luego sigue la penúltima, mira, la secante. La secante es al revés del coseno. Si el coseno es x entre r, o sea, abscisa entre el radio, la secante es al revés. Secante es radio sobre abscisa, o sea, r sobre x. Esa es la secante, r sobre x. Y la cosecante es al revés del seno. Si el seno es y entre r, o sea, ordenada entre el radio, la cosecante es al revés, r entre y, o sea, radio entre ordenada. Ahora, por ahí me están preguntando acerca del signo, ¿no? A ver, dicen, si su x y su y son negativas, ¿qué signo tiene la cosecante? Mira, si el x y el y son negativos, ¿ya? Una pregunta, ¿en qué cuadrante estaría? Si yo tengo acá, a ver, si el x y el y sería negativo, sería el tercer cuadrante, si no, ¿sí? No se olviden. En el primer cuadrante, todos los puntos tienen componentes positivas, todos, en el primer cuadrante. Luego, en el tercer cuadrante, en su opuesto, todos los puntos tienen componentes negativas. ¿Ya? Ahí está. Todos los puntos. ¿Sí? Más, menos, menos. Ahora, solo nos queda este segundo y este cuarto. Yo siempre sugiero que se aprendan el segundo cuadrante. Acá siempre es menos más. ¿Ya? Todos los puntos que estén en el segundo cuadrante son menos más. Y los que están en el cuarto cuadrante son más menos. Lo opuesto nada más, mira, lo opuesto. Por eso aprendete bien el segundo cuadrante y acá el cuarto cuadrante es lo opuesto, más menos. Al revés. Entonces, ¿dónde está menos menos? En el tercer cuadrante. ¿Sí? Pon, por ejemplo, que sea el punto menos 2, punto coma menos 3. No, que sea más fácil. Menos 3, punto coma menos 4. ¿Ya? Entonces, ahí está el punto. Menos 3, punto coma menos 4. Vamos a poner el 2, ponemos 3. Ya, entonces, acá está. Y tenemos un ángulo que está en posición normal, que sea el ángulo alfa. Acá está el ángulo alfa. Acá estás viendo que el x y el y son negativos. El radio es una distancia. El radio siempre es positivo. Siempre. Sería 5 si no. Si aplicas el Pitágoras o la fórmula. Entonces, si tú quieres la cosecante, tienes que ver qué dice la cosecante. La cosecante por fórmula es r entre y.
Ese es por fórmula, lo puse en la diapositiva anterior. Entonces, si la cosecante es R entre Y, divides. ¿Cuánto vale R? R vale 5. ¿Cuánto vale Y? Y vale menos 4. Entonces tienes que dividir el R entre el Y. Sería 5R entre Y que vale menos 4. Fíjense que no ha agregado ningún signo. Por sí solo aparece el signo negativo, por sí solo. ¿Ya? Solo tienes que dividir R entre Y. Si el Y es negativo, por sí solo sale negativo todo. ¿Ya? Ahí está. 5 entre menos 4. ¿Cierto? Ya está. Ya, muy bien. De nada, vamos a continuar. Empezamos con el problema número 1. Un poquito movidito. Lo ordenamos. Ah, ya sé por qué se mueve. Ah, ah. Un rato, chicos, estoy acomodando acá. Ya, a ver, chicos, la número 1. Ahí está la número 1. A ver, ¿cuánto crees que salga? Dice, por el punto Q menos raíz de 2 punto coma menos raíz de 7. Pasa el lado final de un ángulo que está en posición normal. ¿Sí? Ya, y dicen, ese ángulo en posición normal tiene medida alfa. Determine cuánto es raíz de 7 por la cosecante alfa. Entonces, si el punto Q pasa por el lado final, lo ubicamos en el plano cartesiano. Como les dije, si el punto Q tiene dos componentes negativas, ese punto pertenece al tercer cuadrante, si no. Ahí está. Ahí está el punto Q. Es un punto que tiene componentes negativas, ¿sí? Fíjense, tiene componentes negativas, así que tiene que estar en el tercer cuadrante. Y ese punto pasa por el lado final del ángulo en posición normal, cuya medida es alfa. Entonces, ese punto pertenece al lado final de este ángulo alfa. ¿Sí? Acá está el ángulo alfa y acá está su lado final. ¿Estamos? ¿Qué más dice? Determine raíz de 7 por la cosecante alfa.
¿Cuánto saldría ahí, chicos? Miren, el menos raíz 2, el primer componente es la x, representa la abscisa. El segundo componente, menos raíz 7, representa al y, a la ordenada. Falta el radio. Ponle r. Por fórmula, el r es la raíz de x cuadrado más y cuadrado, sino. Así se calcula el radio vector. Raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, aquí el r sería raíz de la x es menos raíz 2 se eleva al cuadrado, más la y es menos raíz de 7 se eleva al cuadrado. Operas, los menos se eliminan porque está al cuadrado, sale 2 más 9, 2 más 7, perdón, sale 9. Y el radio sale 3. Como tengo el radio, lo reemplazo en la figura. R vale 3. Por lo tanto, como pi e igual a raíz de 7 por la cosecante alfa, reemplazo ahí la cosecante alfa. Por fórmula de cosecante, la cosecante es R entre Y. Entonces la cosecante es R entre Y. ¿Cuánto vale R? R vale 13, ¿no? ¿Y cuánto vale Y? Y vale menos raíz de 7. Entonces la cosecante alfa, fórmula nada más, ¿no? Cosecante alfa es R entre Y. Sería 3 sobre menos raíz de 7. Y eso sale menos 3, ¿no? Porque raíz de este se elimina y queda menos 3. Ya, ahí tómale captura de pantalla, chicos. Ya, muy bien, chicos, continuamos. A ver, ¿cuánto saldría aquí la 2? Miren, chicos, dice, siendo el punto P menos 1 punto coma menos raíz de 3. Componentes negativas. Ese punto está en el tercer cuadrante, si no. Ahí está ubicado en el plano cartesiano, mira, componentes negativas es tercer cuadrante, ¿ya? Ya dicen, ese punto P, aunque dice Q, ¿no? Ya, ese punto P menos 1 punto coma menos raíz de 3 es un punto del lado final del ángulo en posición canónica alfa. Ya, este punto pertenece al lado final
del ángulo en posición canónica, que es lo mismo que decir posición estándar o posición normal. Ahí está, alfa. Calcule h igual a secante alfa más raíz de 3 cosecante alfa. A ver, chicos. Bien. Entonces, aquí vamos a hallar el radio, ¿sí? Porque para este punto P, vamos a cambiar un ratito, por favor. Vamos a poner punto P. Punto P. Ya, para este punto P, la primera componente menos 1 viene a ser la X. Y la segunda componente menos raíz de 3 viene a ser el Y. Entonces voy a calcular el radio de ese punto. El radio para este punto es la raíz de el x cuadrado más el y cuadrado. ¿Sí? Entonces vamos a calcular aquí. Cálculo del radio vector. Radio es raíz de menos 1 al cuadrado más menos raíz de 3 al cuadrado. Reemplazas nada más. Menos 1 en la x, menos raíz de 3 en la y. Ahí está. Saldría menos 1 al cuadrado es 1. Menos raíz de 3 al cuadrado es 3. La suma es 4. ¿Sí? Ahí está, mira. Menos 1 al cuadrado es 1. Menos raíz de 3 al cuadrado es 3. La suma es 4. ¿Y raíz de 4 cuánto vale? 2. Acabamos de hallar el radio. Ahora, reemplazamos en lo que nos piden. Aquí está lo que nos piden. Acá aparece secante alfa. Entonces tenemos que recordar la fórmula de la secante. La secante alfa es R sobre X, ¿cierto? Esa es la secante alfa. R sobre X. Entonces reemplazas. Secante es R entre X sería R. ¿Cuánto vale R? R vale 2. Acá está, R vale 2. Entre X que vale menos 1. Esa es la secante alfa. ¿Sí? Acá no tienes que agregarle menos. Profe, ¿le agrego un menos por el cuadrante? No, no tienes que agregarle menos. Por sí solo va a aparecer negativo. Tú solo aplica la fórmula, la definición. Si es secante, secante es división de R entre X. ¿Sí? R entre X. Con todo y signo colocas la X, pues, ¿no? Y solito aparece el signo que le corresponde. ¿Ya? Y esta es la secante. Sigamos. Más raíz de 3 por la cosecante. La cosecante por fórmula es R sobre Y. Entonces, acá tú reemplazas. R sobre Y sería 2 sobre menos raíz de 3. Esa es la cosecante. Más raíz de 3 por 2 sobre menos raíz de 3. Acá se elimina raíz de 3 y queda 2 entre menos 1, eso sale menos 2, más acá sale 2 entre menos 1, acá sale menos 2, ¿no? ¿Sí? Más 2 entre menos 1. Sale menos 2. Entonces todo saldría menos 4. Bien, chicos. A ver, tomen captura de pantalla aquí. Ya, muy bien, continuamos entonces. Ya, número 3. A ver, ¿qué dice la número 3? A ver. Perdón, vamos a ver.
Ya, dice, del gráfico determine m igual a raíz de 10 por el seno de teta más 3 tangente de teta. Muy bien, ahí está el gráfico, mira el ángulo teta. Una pregunta a ver si ha quedado claro la teoría que expliqué. Ese ángulo teta que estás viendo en el gráfico, ese ángulo teta, ¿está en posición normal, sí o no? El ángulo teta, dime, ¿está o no está? Muy bien, sí lo está, ¿verdad? Ya, así es. Ese ángulo teta sí está en posición normal. Bien. Entonces, está en posición normal porque mira, su vértice está en el origen de coordenadas. Y su lado inicial, ¿ya? Su lado inicial, o sea, de donde parte el ángulo, su lado inicial está aquí, en el semieje positivo de las abscisas. Ahí está el lado inicial, acá está su vértice en el origen, y acá está su lado final. Entonces, sí es un ángulo trigonométrico que está en posición normal. ¿Sí? Vértice en el origen, lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Listo, chicos. Entonces, para este ángulo en posición normal, si ustedes quieren hallar sus fórmulas, tienen que hallar un punto en su lado final. Así que buscamos un punto y ahí tenemos el punto más conveniente. Sería el punto que está aquí. Es un punto que tiene su primera y su segunda componente. La primera componente de este punto viene del eje X. Si acá está menos 3, entonces la primera componente va a ser menos 3. Bueno, se ha puesto el gráfico nuevamente a la derecha, mejor fíjate a la derecha. Ya, para ese punto, la primera componente viene del eje X, menos 3, y la segunda componente viene del eje Y, 1. Ahí está. Ahí está el punto P, menos 3 punto coma menos 1. Menos 3 punto coma 1. Ese menos 3 representa a la X y ese 1 representa a la Y. Vamos a hallar el radio. Ese radio es, aquí están las fórmulas de seno y tangente. El radio es raíz de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, este radio sería raíz de x cuadrado sería menos 3 al cuadrado más y cuadrado sería 1 al cuadrado. ¿Sí? Ahí está el radio del punto P. ¿Cuánto sale esto? Menos 3 al cuadrado es 9. 1 al cuadrado es 1. La suma 10. El R sale raíz de 10. ¿Ok? Ya está. Ahí está el R, raíz de 10. Listo. Una vez encontrado el R, ¿ok? Raíz de 10. Vamos a lo que nos piden. M igual a raíz de 10 por el seno de teta más 3 tangente de teta. Reemplazas. Como aquí está seno de teta, ¿qué cosa es seno? Seno está arriba por fórmula. Seno es ordenada sobre el radio. O sea, y entre r seno. Y entre r. Divides. Si acá quiero seno de teta, es y entre r. Y vale 1. R vale raíz de 10. Y entre r sería 1 sobre raíz de 10. Ahí está. Por 1 sobre raíz de 10. Más 3 tangente de teta. La tangente es y sobre x. ¿Sí? Tangente es ordenada sobre abscisa, y entre x, o sea.
divides y entre x. Sería 1 entre menos 3. Se elimina raíz de 10, queda 1. Se simplifica 3 y queda menos 1. Entonces, 1 más menos 1, o sea, 1 menos 1, sale 0, chicos. A ver, Carlos me estaba diciendo que ponga la número 2 para tomarle captura, ¿verdad? Ya, ahí está. Ahí está. A ver, Carlos, tómale captura de pantalla. Ya, continuamos entonces con el siguiente problema, ¿de acuerdo? Vamos a ver, hacer un siguiente problema. A ver, si a alguien le faltó tomar captura de pantalla a la número 3, pues aquí está, para que le tome. Ya, continuamos entonces. Bien, ahí está, número 4, dice. Del gráfico determine cuál es la tangente de teta. Ahí está el ángulo teta. Ese ángulo teta sí está en posición normal, ¿verdad? Sí está en posición normal. Así es, está en posición normal porque mira, para todo ese ángulo teta, ¿quién forma el ángulo teta? Acá tiene un lado inicial, aquí tiene un lado final, si no. Para ese ángulo teta, su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas. Y su vértice está en el origen de coordenadas. Entonces, se puede decir que está en posición normal. Ya está. Como el lado final está en el primer cuadrante, este ángulo teta está en el primer cuadrante. Si queremos hallar la tangente de teta, tangente es y sobre x. ¿De acuerdo? Ahí está. ¿Qué más dice aquí? M, el punto M, que le vamos a poner de coordenadas x punto, y, ya, este punto M es punto medio de AB. ¿Sí? Es punto medio. Entonces, hay una propiedad aquí del punto medio. Fíjense aquí abajo.
Si yo tengo el punto medio M, X punto coma y tengo acá los extremos que son el punto A y el punto B, entonces, para este punto medio, la primera componente es la semisuma de las primeras componentes de los extremos. O sea, acá si es X, el punto medio M, su primera componente va a ser X1 más X2 sobre 2. Es la semisuma de los extremos. La segunda componente del punto medio, igualito. La segunda componente, que es Y, va a ser la semisuma de las segundas componentes de los extremos. O sea, Y sería Y1 más Y2 sobre 2. Ahí está la fórmula. Es sencillo aplicar punto medio. Y eso hacemos aquí. Miren, para el punto medio, la primera componente, que es la X, ¿ya?, va a ser igual a la semisuma de primeras componentes de los extremos. O sea, menos 3 más 7 sobre 2. O al revés también lo puedes sumar, ¿no? 7 más menos 3 sobre 2. ¿Cuánto sale ahí? A ver, 7 más menos 3 es 7 menos 3. 4 sobre 2, 2. ¿Ya? La semisuma sale 2. Ahora, para el Y del punto medio. El Y del punto medio es la semisuma de las Y de los extremos. Sería 8 más 2 sobre 2. Sale 10 entre 2, 5, ¿no? Ya está. Listo. Entonces, acabamos de encontrar el punto medio. Tiene coordenadas 2,5. Esas son las componentes. El 2 es la X del punto M. El 5 es la Y del punto M. Como quiero la tangente de θ será, acá está, mira, el punto se ha reemplazado aquí en la figura misma. La tangente por fórmula es Y entre X. Entonces, para θ la tangente es Y entre X. Sería 5 entre 2, ¿verdad? Y eso en decimales es 2,5. Muy bien, chicos, así es. Esa es la respuesta. 2,5, ¿no? Lo que estaban colocando y lo que están colocando todavía, esa es la respuesta. Ya, a ver, tómenle su capturita de pantalla, chicos. Ahí no salen las claves, ¿no? Bueno, la clave es 2,5. Ya, toma una captura de pantalla de la 4. Ahí está la 4 nuevamente.
Bien, entonces pasamos a la número 5. Vamos a ver la número 5. Ahí está la 5. ¿De acuerdo? Ya, algunos ya lo han hecho, algunos lo están haciendo y, ¿no? Saludar esa iniciativa, ¿sí? Siempre por ahí inténtalo, ¿no? De repente, profe, pero no sé muy bien cómo se hace, ¿no? Pero siempre es bueno intentarlo, cosa que así tu mente, tu cerebro, se está, pues, acostumbrando al hecho de buscar una solución. Y es ahí donde se desarrolla la parte, ¿no? De solucionar problemas, la parte de, ¿no? De las matemáticas, ¿no? La abstracción. Ya, chicos, siempre por ahí intentarlo, ¿no? De repente no es que te va a salir sí o sí, ¿no? Si te sale, como a muchos le está saliendo, bacán, ¿no? Pero si no, pues, ¿no? El hecho que lo hayas intentado vale muchísimo más. Como dije, cuando ustedes lo intentan, su mente está trabajando, está buscando solución, ¿sí? Eso es importante. Cuando tú buscas solución, ¿no? Bueno, estás buscando eso en la mente, pues, ¿no? Se realizan, ¿cómo se llama? Conexiones sinápticas, ahí está, ¿sí? Las neuronas hacen conexiones sinápticas. Entonces, es muy importante, chicos. Miren, problema 5. Dice, del gráfico, calcule cuánto es e igual a raíz de 5 por la secante de beta más 4 cotangente de beta. Ese gráfico se está colocando a la derecha nuevamente. Acá está el ángulo beta. Acá está un punto de su lado final. 1 menos 2. Ahí está el punto, mira. Ahí está beta. Ese ángulo beta sí está en posición normal, ¿sí no? Sí está. Porque parte del eje X positivo, mira. De la parte derecha del eje X. ¿Sí? De ahí parte el beta. Su lado final te indica el cuadrante, ¿sí? Cuarto cuadrante. ¿Ya? Y el vértice está en el origen. A ver, chicos. Este punto P pertenece al lado final del ángulo beta. Entonces, para este punto P, su primera componente 1 representa la X. Y esa segunda componente del punto P, menos 2, representa el Y. ¿Sí? La X y el Y de un punto del lado final de beta. Hallamos el R. ¿De acuerdo? El R no se olviden que es la raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, hallamos ese R, ¿no? Acá dicen, recuerda que la cotangente de beta es X sobre Y por fórmula y la secante de beta es R sobre X por fórmula. Entonces, calculando el radio vector, chicos. Radio vector R. R es raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Así que R es raíz de X vale 1, sería 1 al cuadrado, más Y vale menos 2, sería menos 2 al cuadrado. Tú acá lo operas, 1 al cuadrado es 1, menos 2 al cuadrado es 4,
Sale 5, si no. El R es raíz de 5. ¿De acuerdo todos con eso? El radio vector es raíz de 5. Ahora, chicos, reemplacemos en lo que nos piden. R es raíz de 5. Aquí está lo que nos piden. Nos piden cuánto es E igual a raíz de 5 por la secante de beta más 4 cotangente de beta. Entonces tenemos que reemplazar secante y cotangente. A ver, E igual raíz de 5. Secante de beta. Por fórmula, una secante de beta sería R sobre X. ¿Ya? Secante de beta es el radio sobre la X. Debes dividir eso, R sobre X. El radio es raíz de 5. La X es 1. Entonces, la secante de beta es raíz de 5 sobre 1. ¿De acuerdo? Raíz de 5 sobre 1. Más 4 cotangente de beta. Cotangente de beta por fórmula es X sobre Y. Entonces, cotangente de beta sería X que vale 1 sobre Y que vale menos 2. Simplificas y multiplicas, ¿no? Las raíces. A ver, acá sería raíz de 5 por raíz de 5. Eso me sale 5. Entonces va a quedar 5 entre 1, 5. Más 4 por menos un medio. Esto de acá sale menos 2. Entonces va a quedar 5. Acá queda 5 más menos 2. O sea, 5 menos 2. Y la respuesta es efectivamente 3. Muy bien, chicos. Tomen la captura de pantalla al problema número 5. Espérense, ahí está, nuevamente. Ahora sí. Ya, vamos con el número 6.
La 6 sale 6. Ya, miren, aquí dicen, del gráfico determine cuánto vale E igual a 5 veces, paréntesis, seno de teta más coseno de teta. Luego viene más 6 cotangente de alfa. Aquí en el gráfico vemos que alfa y teta parten del X positivo, o sea, su lado inicial coincide con el semieje positivo de abscisas. Y para alfa, como para teta, su vértice está en el origen de coordenadas. Entonces, esos ángulos alfa y teta están en posición normal. Si yo quiero hallar sus fórmulas, tenemos que hallar un punto de su lado final, ¿ya? A ver, no se olviden que la fórmula del radio vector es r igual raíz de x cuadrada más y cuadrada. Entonces, para este punto de acá, que es dato, menos 3.4, ¿sí? Vamos a poner que sea el punto A. El punto A menos 3.4. Ya, es el punto A. Muy bien. Para ese punto A, que es dato, ojo, solo le he puesto, la A nomás le he puesto, ¿no? Este punto le he puesto que sea el punto A. Ahí está. Sigue siendo menos 3.4. Hallamos el R. ¿Cuánto vale R? Sería R igual a raíz de la X que vale menos 3 al cuadrado más la Y que vale 4 al cuadrado. Sería 5, mira, aquí está. Para el punto A menos 3.4, R es raíz de menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Y eso sale 5. ¿Sí? Ahora, R vale 5. Para el otro punto, para el punto que está aquí, mira. Para el punto B, 5.6. O sea, para el ángulo alfa, necesito también un punto de su lado final. Entonces, ese punto es este de aquí, ¿cierto? Su primera componente viene del eje X, que es el 5, y la segunda componente viene del eje Y, que es 6. Ese punto es 5.6 y le llamo que sea el punto B, ¿sí? B es 5.6. Y necesito el R, como escribieron por ahí en el chat. Aunque no, mira, acá no necesito el R. Para este alfa, ¿por qué? Mira, en lo que nos piden para alfa, que es cotangente nada más, y la cotangente no necesita el R. Ajá, ya. Si hubiese sido seno, coseno, secante, cosecante, ahí sí faltaría el R, ¿ya? Pero como es cotangente, no necesito el R. Más bien, ¿cuánto saldría? A ver, miren. Acá está lo que nos piden. E igual a 5 veces seno de teta más coseno de teta más 6 cotangente alfa. Reemplacemos, chicos. Acá están las fórmulas. Seno de teta es y entre r. Coseno de teta es x entre r. Y cotangente de alfa es x sobre y. Fórmulas para hallar razones trigonométricas de un ángulo en posición normal. Entonces reemplazamos. E es igual a 5 veces. Y acá se reemplaza seno de teta. Fíjate en la figura cuánto sería seno de teta. Por fórmula, seno de teta es y entre r. ¿Cuánto vale para teta el y?
Sería 4, si no. Si usamos el punto A, el y vale 4. Sería 4 entre 5. Ese es seno de teta. ¿Y el coseno de teta cuánto vale? Coseno es x sobre r. O sea, menos 3 sobre 5. Ahí está. Ya reemplacé seno de teta y coseno de teta. ¿Sí? Seno de teta, repito, es y, que es 4 entre r, que vale 5. Y coseno de teta es x, que vale menos 3, entre r, que vale 5. Luego toca más 6 cotangente alfa. Este es para el ángulo alfa, así que vamos con el ángulo alfa. La cotangente alfa por fórmula es x entre y. El 5 representa la x y el c representa el y. Cotangente alfa es 5 sobre 6. Simplificamos. Ya, muy bien, chicos. Ya, 6, 6. Vamos con la siguiente. Acá estoy, acá estoy. ¿Cuánto saldría la 7, chicos? A ver, intenten un poco. Ahí está, dice. Del gráfico determine cuánto es e igual a 3 tangente alfa más 1, chicos. Bien, observando ahí, claramente ese ángulo alfa está en posición normal, ¿sí o no? ¿Sí? Está en posición normal porque su lado inicial coincide con el semieje positivo de las abscisas, o sea, parte del lado derecho del eje X. Aquí está el ángulo alfa.
Su vértice está en el origen de coordenadas y su lado final te va a indicar el cuadrante. Es segundo cuadrante. Si yo quiero hallar cualquier razón trigonométrica para este ángulo alfa, debo conocer un punto de su lado final. ¿Ya? Un punto de su lado final. Entonces, acá no hay datos de longitudes. Como no hay datos de longitudes, hay que aprovechar ese notable que está ahí. ¿Ya? Mira, si es 53 grados y estas dos rayitas son iguales, la aprovechamos de esta manera. Llevando el gráfico aquí a la derecha, recuerda, notable, a 53 se lo pone como ¿cuánto? Como 4 si no, ¿sí? Y a 37 como 3, ¿no? Ahí está. Ponemos puntos, punto P, punto A, punto B y punto O. Ponemos puntos para definir mejor. Y entonces, recordar, a 53 grados se lo pone 4K. Entonces tú le pones aquí 4K y el otro lado es 3K. Porque si es de 53, el complemento es 37. Ah, acá es 37. 37 grados. Ya, entonces, como acá estas rayitas indican que son iguales, también vale 3K aquí. En las rayitas iguales, ¿no? Si es 3K, acá es 3K, ¿verdad? ¿Sí? Ya, ¿qué más? Hay que hallar el punto P. ¿Qué coordenadas tendrá el punto P? Miren, para el punto P las coordenadas son las siguientes. Así es, menos 6K, punto coma 4K, Andrea. Ajá, ese es el punto P. ¿Por qué? Mira, la respuesta es esta. Miren.
Mira, siempre que ustedes, chicos, todos escuchen, porque esto de acá es parte de la teoría, siempre que quieran hallar las coordenadas de un punto, solo tienen que hallar dos cosas: la distancia horizontal y la distancia vertical. Profe, ¿a qué se refiere con distancia horizontal? Pues a lo siguiente. Si acá está el punto que quiero hallar, ponle que sea el punto P. Este punto P tiene dos componentes, una primera y una segunda componente. Siempre en la primera componente vas a colocar la distancia horizontal que hay desde el punto hasta que choque el eje Y. Trazas una horizontal. En este caso ya está trazado. ¿Cuánto mide? Mira, ¿cuánto mide la distancia horizontal del punto P al eje Y? 3. Eso se coloca en la primera componente siempre, ¿ves? Qué fácil, profesor. Así es fácil, mira. Distancia horizontal hasta que choque el eje Y va en la primera componente. Y en la segunda componente, profesor, en la segunda componente vas a colocar la distancia vertical, la que se traza desde el punto hasta que choque el eje X. ¿Cuánto mide esta vertical? 5. Mira, trazas la alturita, 5 si no. 5. Ahí está. Luego, ahí no termina, ojo. Tienes que colocarle los signos dependiendo en qué cuadrante está. No se olvide lo que puse hace un momento. En el primer cuadrante, las componentes son más, más. En el tercer cuadrante son menos, menos, lo opuesto, ¿verdad? Y les dije que tienen que aprenderse muy bien en el segundo cuadrante. Aquí es menos, más. Si acá es menos, más, acá es más, menos. Cuarto cuadrante es más, menos. Entonces, todos los puntos que estén en el segundo cuadrante deben cumplir esta condición. Menos, más tienen que ser. ¿Ya? Todos los puntos. Entonces, este punto P debe cumplir eso, menos, más. Así que ustedes le van a agregar esos signos. Ponen menos y acá más. Aunque el más se sobreentiende, ¿no? No es necesario ponerlo, pero igual lo pongo. Y así sería el punto P, ¿de acuerdo? Ya. Ahora, ¿qué pasa si es, por ejemplo, como en el problema? En el problema, ahí vemos que es 6K y 4K, ¿no? Esto de acá mide 6K y esto de acá mide 4K. ¿Ya? Igualito, igualito. Si queremos hallar este punto que sea el punto Q, ahí está el Q, la primera componente depende de la distancia horizontal. ¿Cuánto vale la distancia horizontal? Mira, 6K. Esa horizontal hasta que choca el eje Y va en la primera componente, 6K. Ahora, en la segunda componente vas a colocar la distancia vertical hasta que choca al eje X. ¿Cuánto vale? 4K. 6K, punto coma, 4K. Y luego le colocas los signos por el cuadrante donde está. En el segundo cuadrante es menos, más, le pones menos y aquí más. ¿Ya? Entonces, eso va a ser el punto Q. Menos 6K, punto coma, 4K. No se olviden de los signos, ponerles, ¿ya? Ojo, esto de los signos le vas a poner cuando vas a hallar el punto, ¿no? Usando este método. ¿Ya? Entonces, espero que eso aclare un poco la duda que algunos tenían. Y siempre indicarlo, ¿no? Profe, no entendí esa parte, ¿por qué? Para yo poder explicar, porque o sea, yo sé más o menos en dónde pueden tener dudas, por eso a veces también detallo algunas cosas. Pero, ¿no? De repente tú tienes otra duda de algo, pues, ¿no? Entonces tienes que indicarlo para yo explicar esa parte, ¿ya? Bien, entonces por eso acá en el punto P, la distancia horizontal, mira cuánto vale, 6K. Eso va en la primera componente, 6K. La distancia vertical, ¿cuánto vale? 4K. Eso va en la segunda componente. Y al final le pones los signos. Como el punto P está en el segundo cuadrante, ¿sí? Esta zona se llama segundo cuadrante, toda esta parte. Le corresponden los signos menos, más. Le agregas menos, más. Y eso es todo. Porque si ese punto P pertenece al lado final de alfa, la tangente alfa es y entre x, ¿no? ¿Sí? Tangente por fórmula es y entre x. Ahí está arriba la fórmula. Tangente de teta es y entre x. Pues aquí tangente de alfa sería y entre x. Voy a usar el punto P. ¿Cuánto vale y?
el 4K, ¿verdad? ¿Cuánto vale la X? Menos 6K. Entonces dividimos, sería es igual a 3 veces tangente alfa. Y entre X sería 4K sobre menos 6K. ¿Sí? La Y entre la X. Y eso más 1. Fíjense qué pasa con el K. Se elimina, si no. Queda 3 por 4, 12 entre menos 6. 12 entre menos 6. Sacaré sexta, sexta y queda menos 2. Y luego le sumas el 1 que está a su costado. Menos 2 más 1 sale menos 1. Clave la C, casita, C de casa. Aquí no sé qué eran. Se ha movido todo. Se mueve, ¿viste? A ver, tomen captura de pantalla ahora sí, chicos. Si hay alguna duda, por favor, lo indican. Ya está, número 8. Listo. Estaba haciendo algunas modificaciones, a veces se mueve. Creo que es cuando abres, ¿no? De una versión anterior de PowerPoint a una versión nueva, ¿no? Creo que sí. Se mueven algunas cositas de las letras, ¿no? Tengo que ordenar un poquito nada más. Y a ver, número 8 dice, del gráfico. Si ABCD es un cuadrado, determine, ¿ya? Determine. ¿Cuánto es? A ver, ¿qué dice? ¿Cuánto es la cotangente de teta? Ahí está. ¿Cuánto es la cotangente de teta? Miren, chicos. Ese gráfico se coloca nuevamente a la derecha. Ahí está. Y si queremos la cotangente de teta, donde este ángulo teta está en posición normal, ¿verdad? ¿Sí? Tiene su lado inicial en el semieje positivo de las abscisas. Ahí está el lado inicial para teta, semieje positivo de abscisas. Y vértice en el origen, posición normal entonces. ¿Ya? Si yo quiero alguna razón de este ángulo, debo hallar un punto de su lado final. El punto más conveniente para hallar aquí es el punto C. ¿Está bien? Es el que tengo más opciones de hallar que cualquier otro punto por ahí. El punto C. O sea, el más conveniente, el que te sea más fácil para ti hallar, ese tienes que hallar. Vamos a hallar el punto C. ¿Ya? De todos los puntos, ese es más conveniente. Miren, ¿cómo se halla el punto C? Acabo yo de explicarles cómo se halla un punto C, ¿no? Solo tienen que hallar dos cosas, les dije, ¿no? Distancia horizontal y distancia vertical. Para el punto C, distancia horizontal no sé cuánto vale. De hecho, no hay ninguna distancia en el problema. Así que vamos a usar ese notable que está ahí. Acá está. A o B. Notable de 37,53. Si ponemos que a 37 grados se le ponga 3K, el otro cateto es 4K, ¿cierto? Y la hipotenusa es 5K. ¿De acuerdo?
acá es 5K. Muy bien. Entonces, si acá es 37, el complemento es 53 grados. Acá es 37, acá es 53 grados. 53. Listo. 53 grados. Listo, vamos a borrarlo, ponerlo bien el 5. Entonces ya sabes, acá 37 lo pongo aquí un 3K. ¿Sí? Le pongo ahí que esté opuesto un 3K. Y la hipotenusa es 5K. Listo. Entonces acá, si es un 37, aquí arriba es 53 y que acabo de poner, para que sumen 180, si hay un 90 ahí, ya, si hay un 90, entonces si acá es 53, arriba tiene que ser 37, para que todo sume 180. Ahora del punto C, trazamos la altura porque es lo que busco, sino distancia horizontal. Ahí está, debo hallar eso, sí o sí. ¿Qué más? Ah, mira, si acá la hipotenusa es 5K y me dicen que es un cuadrado, entonces acá BC también vale 5K, si no, ¿cierto? Acá también va a ser 5K, ¿de acuerdo? Ah, ya, entonces usted dice, ¿no? Profe, entonces, si acá es 5K, por eso le puso 5K arriba. Así es. Acá es 5K, acá es 5K arriba. Es como aquí en el triángulo arriba, la hipotenusa es 5K, a 37 se lo pone como 3K. Y soy adyacente para 37, que está ahí arriba, soy adyacente es 4K. En este triangulito completado arriba. Coordenadas del punto C, ¿cuáles serían? El punto C tiene coordenadas x punto, y. No se olviden que la primera componente es distancia horizontal. ¿Cuánto mide? Mira, 3K, ¿no? ¿Sí? Mide 3K. Segunda componente, distancia vertical, alturita, hasta chocar al eje X. ¿Cuánto vale? 7K. Listo. Entonces tú vas a poner 3K, punto, 7K. ¿Sí? Horizontal va en la primera componente, 3K, y la alturita, la vertical, va en la segunda componente. No se olviden que al final van a colocarle signos por el cuadrante donde está el punto C. C está en el segundo cuadrante, así que los signos que le corresponden son menos más. Tú corriges eso, le agregas menos al 3K y más al 7K. ¿Sí? Menos más. No se olviden. Listo. Ahora chicos, ¿qué es lo que me piden? La cotangente de teta. Entonces, para ese ángulo teta ya tengo el punto C. La cotangente por fórmula es x sobre y. Entonces, cotangente de teta sería la x del punto C entre la y del punto C. La x del punto C es menos 3K y la y es 7K. Divides menos 3K sobre 7K. Y sale menos 3 séptimos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, chicos. Vamos con la número 9 entonces. Si es que hay alguna duda, lo indican, no se olviden. Indiquen siempre si es que hay dudas. Profesor, disculpe, ¿puede problemas? Es que no le lectura. ¿Cuál problema? ¿Qué número? Ahí está la número 7.
Ya, la 9, vamos a ver. Bolito un rato. Vamos a ver acá. ¿Cuánto sale la 9? La 9 sale la C. La C, a ver, revisa. Espérense, chicos. Un momento, por favor. Listo. Listo. Ok. Allá, muy bien. Muy bien, Sebastián. Muy bien, Xiomili. 6 treceavos, ¿no? Ahí está. Ya. Miren, chicos. A ver, acá dice, si 8 elevado a la tangente de teta es igual a 4. Además, teta pertenece al tercer cuadrante. Calcule seno de teta por el coseno de teta. Del dato, chicos. 8 elevado a la tangente de teta es igual a 4. Acá vamos a usar un poco del álgebra, la parte de leyes de exponentes. ¿Sí? Recuerda, bases iguales, exponentes iguales. Es lo que se procura hacer cuando tienes, ¿no?, a tu incógnita en el numerador, pues, ¿no? Perdón, como potencia. Entonces, este 8 lo vamos a poner en base 2. 8 es 2 al cubo, si no. 8 es 2 a la potencia 3. Y todo eso está elevado a la tangente teta. A la derecha, ese 4 lo pongo como 2 a la 2. ¿Cierto? 4 es 2 a la 2. Ahora, aquí, si el 8 es 2 a la 3, 2 al cubo, y eso está elevado a la tangente de teta, acá multiplicas estos números, 3 y la tangente de teta. ¿Sí? Multiplicas la tangente por el exponente 3 del 2. Sería entonces 3 tangente de teta es el exponente, la base es 2, y al otro lado 2 es el exponente y la base es 2. Entonces, bases iguales, exponentes iguales. Tendrías que 3 veces tangente de teta es igual a 2. ¿Sí? Igualando, entonces, repito, bases iguales, exponentes iguales. Despejas la tangente de teta que vale 2 tercios. Si el problema me dicen que teta está en el tercer cuadrante, entonces, en el tercer cuadrante no se olviden, la X es negativa, la Y es negativa y el R siempre es positivo, siempre. R es una distancia. Entonces, recordar que la tangente de teta es igual a y entre x, ¿no? ¿Sí? Esa es la tangente de teta. Su fórmula es y entre x. Y lo igual a 2 tercios. Más bien, lo igualo a menos 2 sobre menos 3. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tú lo igualas a 2 tercios, está bien, y entre x sí vale 2 tercios, ¿ya? Sí vale 2 tercios. Pero si lo igualas a 2 tercios, no puedes decir que y vale 2 y x vale 3.
Porque en el tercer cuadrante el y y el x tienen que ser negativos, ¿o no? Entonces, haces un artificio. Porque si la tangente vale 2/3, tú puedes multiplicarle menos arriba y menos abajo y no alteran nada. Entonces, por eso, multiplicas menos arriba y menos abajo y saldría menos 2 y menos 3, ¿verdad? ¿Cierto? Es lo mismo, ¿sí no? Esto equivale a 2/3. Ya le puse los menos para que ahora sí podamos decir que y vale menos 2 y x vale menos 3. Ahora sí podemos comparar, ¿no? Listo. ¿Cuánto vale r? El r es la raíz de x cuadrado más y cuadrado. R sería raíz de menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Sería raíz de 13, si no. Porque los menos se eliminan al cuadrado. Entonces quedarían 9 más 4, 13. Listo, chicos. Entonces, ¿qué es lo que nos piden? ¿Cuánto es seno de teta por el coseno de teta? Reemplazamos en lo que nos piden. El seno de teta por la definición es y entre r. Divides y entre r. ¿Sí? ¿Cuánto vale y? Ya lo hemos encontrado aquí arribita. Y vale menos 2, ¿cierto? Y vale menos 2 y el r lo acabo de encontrar, raíz de 13. Reemplazas. Seno y entre r sería menos 2 sobre raíz de 13. Coseno de teta falta. Coseno es x sobre r. Entonces, coseno de teta sería x, que vale menos 3. Aquí arriba está. Sobre r, que es raíz de 13. Y multiplicas. Menos 2 por menos 3 sale más 6. Abajo, raíz de 13 por raíz de 13 sale 13, ¿sí? Porque sería raíz de 13 al cuadrado. Se elimina la potencia cuadrada, potencia 2, con la raíz. Entonces, la clave sería la C. Bien, chicos, vamos con la 10, ¿no? ¿Alguna duda, consulta que tenga? A ver, confirmen, chicos. Dudas, consultas que tengan. Ya, no hay dudas, ¿no, chicos? A ver, subiendo el chat. Ya, repito, ya. No es tan difícil, ahorita vas a ver, te vas a dar cuenta. A veces, a veces da la impresión, pero no, no es difícil. Pero un momento, estoy arreglando justo la número 10. Igual, ¿no? Se ha movido un poquito. Un momentito, por favor. Está. Listo, está. Redirector. Está. Clave la. Ya está. Ya, a los que han hecho la 10 le tiene que haber salido la B. ¿Sí? La B. Ustedes vean cuál es la B, esa es. Ya, ya, a ver. Mira, Karim Brisbane. Karim Brisbane. ¿Qué tal, Karim? Mira, acá lo que hice fue usar el principal dato.
me dice que 8 elevado a la tangente teta vale 4. Entonces, busqué aplicar ley de exponentes. Este 8 es 2 al cubo, si no. Entonces lo pones como 2 al cubo. Aquí está. Si el 8 lo pones como 2 al cubo, sería así. 2 al cubo, y eso está elevado a la tangente de teta. A la derecha, el 4 lo pongo como 2 a la 2. Entonces, si multiplicas ese 3 con la tangente de teta, va a quedar 2 elevado a la 3 tangente de teta, si no. ¿Cierto? 2 elevado a la 3 tangente de teta. ¿Listo? Y eso es igual a 2 a la 2. Listo. Entonces, igualas, ¿no? Igualas exponentes, mira. 3 tangente de teta lo igualas a 2. ¿Cuánto vale tangente de teta? 3 medios. ¿Cierto? A 2 tercios, perdón, que estoy hablando. 2 tercios. Listo, chicos. Dirás, profe, entonces hay que tener en cuenta que si está en el tercer cuadrante, la X siempre es negativa, la Y también es negativa y el R es positivo. ¿Ya? Listo. A ver, chicos. La tangente siempre es, por definición, Y entre X. ¿De acuerdo? Es tangente. Pero yo sé cuánto vale, si no. ¿Cuánto vale tangente de teta por dato? 2 tercios, si no. Si tú lo igualas acá a 2 tercios, mira, igualalo a 2 tercios. Profe, entonces, el dato, bueno, del dato salió que tangente vale 2 tercios. Quiere decir que Y es como 2 y X es como 3. No, no porque no cumple que sea tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, siempre el Y y el X son negativos. Pero ya, profe, entonces, ¿cómo? Si acá está 2 tercios, no. Corresponde el 2 y el 3. Así es. Pero podemos hacer algo. Podemos multiplicar menos arriba y menos abajo, ¿sí? Le agrego, no pasa nada. Y ahora sí, puedo decir que Y vale menos 2 y aquí vale menos 13, ¿no? ¿Ves? Eso se ha hecho. Se ha colocado un signo menos a la tangente de teta que vale 2 tercios. ¿Con qué intención? Con la intención de que ahora el Y y el X sí sean de signos negativos. Ya tengo entonces el X y el Y. Menos 3 y menos 2 respectivamente. Hallamos el R con la fórmula. Wow, disculpen. Está, se me fue ese clic. Calculamos el R con la fórmula. R igual raíz de X cuadrado más Y cuadrado. Entonces el R sería raíz de menos 3 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Sale raíz de 13, el R. Reemplazamos en lo que nos piden. E igual a seno de teta por el coseno de teta. Y el seno sería por fórmula Y entre R. Y el coseno X entre R. Reemplazas. Y entre R. ¿Cuánto vale Y? Y vale menos 2, ¿cierto? Menos 2. Eso entre R que vale raíz de 13. Por coseno de teta vale X entre R. X vale menos 3. Se vi entre R. Y ese producto sale 6 treceavos. Muy bien. Espero que esté un poco más claro, Karim. ¿Eh? Y para los demás también, chicos, siempre indicar si es que hay alguna duda. No se queden con la duda, no se olviden. Si se quedan con la duda, ¿en qué momento pues, no, van a resolver esa duda? Quizás una siguiente clase, es posible, si es que se da la oportunidad de poder, ¿no? O sea, hacer algo parecido, claro que sí, se explica nuevamente, ¿no? Pero mientras más pronto sea, mucho mejor, ¿ya? No esperar de repente a que termine el ciclo y recién ponerte a repasar, ¿no? Y ver por qué salió esto, ¿no? Muy bien, chicos. Vamos con la número 10. Dice, si se cumple que 3 tangente de x más 4 es igual a 0 y x está en el cuarto cuadrante, calcule a igual a cosecante x menos cotangente x.
del dato, mira. 3 tangente x más 4 igual a 0. De ese dato, despejamos la tangente x. Sale menos 4 tercios. ¿Sí? Esa es la tangente x. Menos 4 tercios. Ahí está. Ahora, como dicen que x está en el cuarto cuadrante, no se olviden, en el cuarto cuadrante los signos son, la x es positiva, el y es negativo y el r siempre es positivo, ¿no? O sea, más menos siempre es, ¿no? Cuarto cuadrante es más menos, ¿no? Recordad que la tangente es y entre x, ¿no? ¿Sí? Esa es la tangente, por definición, de un posición normal, y entre x. Pero, del dato que me dieron aquí arriba, ¿cuánto vale tangente de x? La tangente de teta tiene que ser, ¿no? Acá le han puesto x. Oh, x está bien, x, ¿no? Está. Entonces, repito, acá le han puesto teta para no confundir con la x de acá, ¿ya? Entonces, tangente de x, supuestamente, ¿no? No es el mismo x de acá, ojo. La tangente por fórmula es y entre x, ¿sí? Eso es por fórmula, y entre x. Y lo voy a igualar a la tangente que se obtuvo del dato, menos 4 tercios. Ahí está. Comparando, mira, comparas aquí, comparas. ¿Cuánto vale la x? ¿Cuánto vale la y? La x sería como 3 y la y sería como menos 4, si no. Cumple, si no, ¿sí? X positivo, y negativo, ¿verdad? Cumple estos signos. Tiene que cumplir esto, ¿no? Listo. Entonces, usamos la fórmula del radio. R igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vale R acá? 5, ¿verdad? Porque el menos se elimina cuando elevas al cuadrado. Raíz de 3 al cuadrado más menos 4 al cuadrado, es 5. Reemplazas en lo que piden. A igual a cosecante de x menos cotangente de x. La cosecante por fórmula es r sobre y y la cotangente es x sobre y. Reemplazas. Cosecante sería r sobre y. R vale 5, y vale menos 4. Ahí está. 5 entre menos 4. Menos cotangente x. Cotangente es x entre y. 3 sobre menos 4. Como es una resta homogénea, colocas menos 4 abajo y arriba lo restas. 5 menos 3, 2. Simplificas y sale menos un medio.